Recording in progress. Ahí sí, muy buenos días. Bueno, junto con saludar a todas nuestras invitados, ya los vamos a ir presentando. Vamos a comenzar en comité, todavía falta un senador o senadora más para tener quórum oficial, pero ya podemos partir como una actividad mientras tanto de la comisión. Y claro, esta es una sesión extraordinaria de la Comisión de Infancia para analizar y poder profundizar en una situación recientemente denunciada que nos parece de la máxima gravedad relacionada con el CREAT de Pudahuel. No sé, secretario, si tenemos una cuenta. Sí, señor presidente. Oficio número 413 del día de ayer de la subsecretaria de la Niñez subrogante, señora María Elena Azola, por medio del cual comunica que no podrá asistir a la sesión de la comisión del día de hoy por haber adquirido previamente compromisos de otros asuntos de la competencia, razón por la cual manifiesta su excusa. Esa es la cuenta que tenemos para el día de hoy. Bien. Sí. Si pudiera poner en tabla o sea, poner la tabla para poder ir mencionando a los invitados. Ahí. Bueno, como decíamos, esta es una situación que ha sido recientemente denunciada relacionada con el CREAT de Pudahuel, del Servicio Nacional de Menores, que desembocaron en la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Segundo Juzgado de Familia de Santiago. Entonces, a esta sesión hemos invitado, bueno, recientemente se excusó la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, pero también hemos invitado a la defensora de la Niñez, a quien aprovechamos de saludar, Patricia Muñoz, a la directora del Servicio Nacional al Sename, señora Rosario Martínez, la jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, señora Mónica Geldres, y el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Branislav Marelich. Quisiera en primer lugar darle la palabra tanto a la jueza Mónica Geldres y luego al consejero Branislav, quienes han impulsado, ¿no?, esta denuncia y esta presentación también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego darles la palabra también a la defensora Niñez y la directora del Sename. No sé si quisiera comenzar Mónica, en primer lugar. Gracias, presidente. Saludar a los senadores que se encuentran presentes, a la defensora, a los secretarios. Muchas gracias por acoger, por la invitación, ¿no?, y tomar en consideración esta denuncia. Lo primero que me gustaría señalar es el preguntarnos por qué una jueza de familia chilena recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, hacer presente, presidente, que la cautelar la solicitamos Mónica Geldres y Branislav Marelich, pero a título personal. Entonces se dijo que había sido presentada por el Segundo Juzgado de Familia, y me gustaría partir aclarando eso porque actuó a título personal. Efectivamente, a raíz de encontrarse de turno en mi tribunal, se recibe una denuncia respecto de una pequeña que estaría ingresada en el CREAT Pudahuel y que podría estar muerta, ¿no? Y empezamos entonces las investigaciones para verificar si eso era así, certificados del sistema que tenemos con el registro civil, y finalmente me constituyo en el CREAT Pudahuel con el objeto de verificar mayores antecedentes. Y la verdad, señor presidente, es que esta no es la primera vez que yo me encuentro aquí. Llevo 10 años denunciando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados la situación de grave vulneración que los niños viven en este país, sobre todo aquellos que se encuentran al cuidado del Estado de Chile. Lo que encontré fueron niños y niñas víctimas de explotación sexual infantil y otras graves vulneraciones a sus derechos humanos más básicos,
Y por cierto, bajo el cuidado del Estado, nosotros hemos sido observados por violar grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero me quiero enfocar acá, y ahí pone el foco también la solicitud de cautelar, que el trabajo que hice hace ya casi 10 años, donde visitamos a más de 6.500 niños y encontramos exactamente estas mismas cuestiones. El problema es que los niños ya tienen 10 años más y también cumplen un aniversario de 10 años más de sufrimientos, 10 años más de malos tratos, de graves vulneraciones, sin que los garantes logren poner coto a estas situaciones. Aquí tenemos jueces de familia que interviene el Servicio Nacional de Menores, distintos ministerios, los institutos de derechos humanos también son garantes, los juradores ad litem también son garantes. Y en muchas ocasiones estos garantes incluso actúan en las causas como facilitadores de la cronificación de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Los niños son sometidos a tratamientos burocratizados que no protegen sino que dañan. Y como consecuencia de lo anterior, los niños, niñas y adolescentes, especialmente los del CREAT Pudahuel, por ahí partimos, esta medida cautelar, se encuentran en grave riesgo a su integridad personal y a su vida. En virtud de eso, y que tenemos un diagnóstico claro, ¿no? Sí, ya señalé lo que la ONU nos dijo en el año 2018, pero antes de eso está el informe que me tocó llevar adelante el trabajo, coloquialmente llamado informe Geldres. Existen 2 comisiones investigadoras, además del informe del INDH y el último de la PDI, ¿no? Y el último del Hogar de Cristo. Niñas y adolescentes que son explotadas sexualmente y en residencia, y ¿qué es lo más complejo? Que estamos trabajando para el cierre, ¿no?, de esta, que fue lo que se comprometió el Estado de Chile, el cierre de estos CREAT para pasar a residencias familiares, y vemos cómo en estas nuevas modalidades también existe una victimización secundaria por parte del Estado. Y lo que nosotros encontramos es una serie de medidas inconsecuentes, incoherentes, donde participan muchos agentes, donde hay sobreintervención de los niños, sobreintervención a las familias, decisiones que son contradictorias, etcétera, que lo que hacen es generar una mayor vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Y quiero resaltar el hecho de que los garantes han sido agentes facilitadores de graves vulneraciones, como ya señalé. ¿Y qué tenemos, no? Mientras legislamos, y también lo hago responsablemente y a título personal, habiendo sido invitada a la tramitación de las leyes de garantía y la ley que crea el nuevo servicio, a mi juicio muchas veces se legisla en base a prejuicios, evidenciando presiones de grupos de poder, contextos alejados a las observaciones internacionales, con leyes más bien que implican un retroceso, sin que se asignen los recursos necesarios, con instituciones que se crean sobre la marcha, sin resolver en definitiva los problemas de fondo. Y quienes pagan todo eso mientras nosotros estamos discutiendo de esta manera son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como voy a dar el ejemplo de un caso que es el que me tocó, que la verdad es lo que impulsa, porque no es una situación aislada. En el CREAT Pudahuel permanentemente hay más de 30 niños que se encuentran, ¿cierto?, en situación de abandono. La respuesta que el Estado da, y esta es la preocupación más grande, porque se va a instalar un tremendo servicio donde la mayoría de las cuestiones fundamentales han sido dejadas a reglamento, y lo que nosotros hemos visto en instituciones puntuales como las residencias de alta especialidad, las RAE, y las residencias familiares. Y aquí me gustaría hacer presente cuestiones, porque denuncias más bien quisiera citar, porque la verdad es que tenemos documentos que nos van señalando cómo han ido funcionando estas instituciones. El Hospital Calvo Maquena nos decía en relación a las RAE, enviándole un oficio a una juez en su calidad de juez visitadora de la RAE en el 2019. ¿Qué refería?
que la RAE carece de infraestructura recién creada, modelo recién creado para ¿cierto? Dar algún tipo de oferta a los niños que tenían patologías psiquiátricas más severas. Y el propio Carlos Maquena nos dice que carece de infraestructura adecuada para atender a los niños que han sido severamente traumatizados, lo que ha implicado situaciones de alto riesgo para el personal como para los niños, ilustrando lo anterior, mencionando que los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a elementos cortopunzantes, que existe facilidad para abandonar el inmueble, que las cámaras de seguridad no abarcan todos los lugares del recinto para observar a los niños. Agrega que pese a que el personal fue contratado, presentaría las competencias técnicas, además, y de experiencia para el manejo de la conducta de los niños altamente vulnerables. El modelo conceptual y de gestión del proyecto no contempla intervenciones clínicas, terapéuticas y pedagógicas avanzadas. ¿Y por qué digo eso? Porque si nos vamos ahora a lo que ha ocurrido con las residencias familiares, no es muy distinto en estos nuevos modelos que vamos mirando. La Asociación Nacional de Magistrados, cuando expuso el año pasado ante en el 177 periodo de sesiones, refería en relación a las residencias familiares, desde la mirada de la ANM en particular, desde las observaciones que se han realizado por la Comisión de Infancia durante el curso de su implementación, se han dado una serie de tropiezos que ponen en duda el cumplimiento de los objetivos trazados por estas residencias familiares, siendo de público conocimiento las denuncias que se han difundido a través de los medios de comunicación y tecnológicos de características altamente preocupantes. Es así, respecto a la primera residencia familiar en Coyhaique, una cierta denuncia de abuso sexual. Vimos lo que pasó con las residencias del Hogar de Cristo, el último informe que hace el Hogar de Cristo, que dice que las niñas están siendo depretadas en la residencia del hogar por una red de explotación sexual que tuvo que cambiar su lugar, y esta red de explotación siguen a los niños, niñas y adolescentes. Y aquí es uno de los problemas más graves. ¿Qué hacemos los jueces de familia? ¿Qué se hace por los consejeros técnicos y por los intervinientes? Vuelvo y reitero a la niña en este círculo de se fuga, la vuelvo a ingresar al mismo hogar, que sé que además está permanentemente vigilado, ¿no?, por esta red de explotación sexual infantil. Y todo esto se sabe. Todo esto se sabe. La defensora, aquí presente, aprovecho de saludarla, visitó, por ejemplo, una de las residencias donde esta niña, a la que ya me voy a referir un poco más en detalle, la visitó el día 4 de junio del año 2020, y da cuenta de las graves situaciones que en esa residencia ocurren. Y luego el Poder Judicial, a través de sus visitas 2 veces al año, vuelve a señalar cuáles son las complicaciones y qué complicaciones tienen los niños. Entonces vamos diagnosticando, bueno, y oficiamos todos al Ministerio Público como si se agotara, todo empieza y parte con oficiar al Ministerio Público y hacer las denuncias que corresponden a los organismos. No hay ningún garante que haga seguimiento a lo que allí ocurre. En marzo de este año, encontrándome de nuevo en teléfono del turno, se me hace una denuncia en la residencia Trinidad, donde lactantes y preescolares lloraban 24/7. Me constituí también en el hogar y constaté efectivamente que los niños lloraron durante las 4 o 5 horas que estuve ahí. Esa denuncia se había hecho tanto al Servicio Nacional de Menores como a la Defensoría hace casi un año. Entonces se contata, se hacen las denuncias que corresponden a los órganos que correspondan, pero nadie pone freno a esa vulneración que viven los niños. Entonces casi un año después me constituye, tengo que ir 1, 2 y 3 veces hasta que se contraten los tíos de trato directo y se termine con la vulneración que son víctimas los niños. Y en este último episodio que me toca concurrir al CREAT Pudahuel, porque además las visitas las están haciendo tanto los institutos de derechos humanos como los jueces por videoconferencia, ¿no? Cuando no hay ningún problema, uno puede ver cuáles son las medidas de seguridad para poder realizar las visitas. Ya pasamos el problema más grave del COVID, ¿no? Ya es necesario que volvamos a tomar conciencia y conocimiento personal las instituciones de los niños. No se pueden seguir haciendo las visitas por videoconferencia, porque por videoconferencia no logro constatar las problemáticas de los niños. ¿Qué encontré en el CREAT Pudahuel? Lo mismo de siempre, una sobrepoblación, y eso es complicado porque hay una sobrepoblación en términos de los niños que están vigentes, pero hay niños, 30, 35 niños permanentemente fugados, ¿no? Eso es una situación sumamente preocupante. Hay una falta de personal, por supuesto, no tenían, los que se encontraban con licencia médica, no tenían suplente, perdón. El director de la residencia estaba hace más de 4 meses, casi 5, con licencia médica, desescolarización, rezago escolar, acceso a drogas de los niños, producto de comercio existente en las afueras del centro, y
y redes de explotación sexual que, como ya señalé, hacen seguimiento a los niños. Fracturas y heridas frecuentes porque los niños se siguen, ¿cierto? Cuando compran drogas, se las tiran, se caen de las techumbres sin mayor control y medida de seguridad. Y quiero, de verdad, hacer una especial mención en aquellos tíos de trato directo que son la primera línea, porque la verdad es que hacen lo que pueden hacer. Abrazan y abrazan, porque en el CREAT Huehuel no hay mucho más que hacer, ¿no? Con los niños, además de las diferentes patologías y situación de grave vulneración que ellos viven. Y quiero, por último, referirme al caso de la niña que nos motiva, ¿no?, a hacer la presentación, porque la gravedad no radica solo en la brutal experiencia vivida por esta niña, sino cómo esa violencia está ligada a un sistema que no la ve. Quiero remarcar que ella comenzó a ser protegida por el Estado en el año 2013, el mismo que conoció del informe que hicimos un grupo de jueces, ¿no? Y que durante este tiempo que hemos estado discutiendo qué hacer, cómo parar el drama, ella pasó casi 10 años en el sistema y cada intervención ha significado un empeoramiento de su vida. Nunca ha sido escuchada, con más de 20 causas en el sistema. Y tenía un dibujo, digamos, de lo que ha sido su vida. Ella nace y está junto a su madre el primer año y medio de vida en este programa, ¿no?, para las jóvenes que son madres y están privadas de libertad. Entonces ella parte en ese contexto y luego eso pasa por un sinfín de lugares, su abuela, luego su tía, luego Iquique, luego a Santiago, luego el CREAT Huehuel, un sinfín de programas ambulatorios, programas de explotación sexual infantil, hasta que finalmente en uno de los episodios más graves vivenciados por la adolescente ingresa a una residencia en Nazaret a solicitud del curador, desde donde se fuga a los pocos días y posteriormente el Señor curador... presidente, perdón que interrumpa, pero esta sesión, entiendo, está siendo transmitida y la señora magistrado está entregando información sensible respecto de una situación personal de una niña que está en un sistema proteccional. Por lo tanto, yo solicito que si se van a entregar detalles acerca de la ocurrencia personal, las vivencias de cada uno de los niños respecto a quienes está abordando la situación, se prohíba la transmisión, porque me parece que no corresponde. Hay el derecho a la intimidad que tienen los niños, por supuesto que los que están en el sistema proteccional, y pido esa prevención, o la hago esa prevención, señor presidente, porque me parece pertinente. Señor presidente, no me parece que me interrumpa la defensora, no estaba dando ningún dato sensible. Estos son la historia de cientos de niños, y el problema que hemos tenido en este país es que el secreto, ¿no?, en base a este secreto muchas veces se ha ocultado la realidad que viven los niños. Lo que estoy dando cuenta es que viven los niños en cientos de niños, y no he dado, por supuesto, ni siquiera un nombre o un dato para identificarlo. Podrían ser cientos de niños. Y si usted revisa porque además quiero decirle, señora defensora, que parte de la información la saco de su ficha pública, que usted tiene publicada. En su página web yo saco la ficha, el informe final de la visita, donde muchas de las cuestiones que estoy diciendo están en su ficha, y su ficha es pública y está publicada. Así que tendría que hacer una revisión también usted de los antecedentes que tiene en su sistema. Como decía, entonces, existe fuga de la niña y podría ser cualquiera. Como digo, esto se repite en cientos de casos. Existen órdenes de búsqueda y recogimiento que no se, digamos, gestionan. 3-4 meses pasan sin que Carabineros haga, ¿cierto?, alguna búsqueda de los niños, niñas y adolescentes. Entiendo que también ahí hay una comisión investigadora que estuvo, ¿cierto?, trabajando en ese tema, porque tenemos una seria falencia en relación a ello. Esta niña pasa por, como señalé, residencias, programas de diagnóstico, y finalmente, después de todo ello, termina efectivamente en explotación sexual infantil. Esto no podemos seguir permitiéndolo. Nosotros hemos dado cuenta también, los jueces presidentes, a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones. Todos estos antecedentes se encuentran conocidos, son todos conocidos por el Ministerio Público, ¿no? Vimos cuánto demoró
el juicio de Lizeth Villa, ¿no? 5 años. Sin embargo, señor presidente, quiero poner énfasis en aquello, la actuación de magistrados y consejeros técnicos en la situación de esta pequeña y de muchos otros que han sido ingresados al CREAT Pudahuel, producto de medidas judiciales, han sido generadoras también de consecuencias dañinas para la integridad física y psíquica de los niños afectados. Agrava lo anterior el hecho de que las medidas que han afectado a las víctimas de vulneración de derechos han sido dictadas por jueces, en el caso de Santiago, jueces que son especializados, ¿no? En Santiago tenemos este centro de medidas cautelares, que es el único en el país donde un grupo de jueces conoce solamente de materias proteccionales, esta unidad creada por la Corte Suprema. Sin perjuicio, los jueces presidentes desde el año 2017 en adelante hemos hecho presente la situación que se da, ¿no? O los nudos críticos en el centro de medidas cautelares. Hemos dicho que existen decisiones incoherentes, incumplimiento de reglas procesales mínimas, intervención estatal sin justificación, violación a derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes mediante el uso a veces desmedido de la potestad cautelar, incumplimiento de plazos legales, desvíos del sentido de la facultad del artículo 75 de la ley 19968, medidas de internación o separación familiar adoptadas contra ley, no discriminación de las causas por complejidad y gravedad, niños que permanecen invisibles finalmente en la tramitación, orden de búsqueda, como señala, sin control, casi nula realización de audiencias de revisión de medidas, deficiencias graves en el nombramiento de curadores, jueces que se destinan a labores administrativas, entre otras situaciones que, como ya señalé, fueron puestas en conocimiento de tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Todo eso, señor presidente, y entiendo Branislav podrá dar cuenta de cuál es la tramitación en la comisión y que implica esta cautelar que hemos solicitado con el objeto que se ponga, ¿cierto? Se ponga coto a la vulneración que viven los niños. Ni siquiera me quiero referir a la infraestructura. Yo les hice llegar fotografías que tomé del lugar, ¿no? Y la verdad es que el cuidado que tenemos en relación a los niños, niñas y adolescentes no es, a mí me gustaría que ustedes pudieran ver con sus propios ojos lo que significa ese lugar y muchos otros. Entonces, después de tantos años, los niños cumplen 10 años, no son los mismos niños que vi, son con 10 años más de sufrimiento encima, y es lo que nos motiva y nos mueve a hacer esta presentación, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mónica Geldres. Le damos a continuación la palabra a Branislav. Ojalá pudiéramos acotar en 15 minutos la presentación para poder también después dar la palabra a la defensora y la directora del Sename. Y bueno, y generar obviamente preguntas, comentarios. Muchas gracias, señor presidente. Incluso voy a tomar menos tiempo porque creo que la magistrada Geldres ha hecho una presentación muy general. Quisiera recalcar que esto lo hacemos a título personal. Finalmente, la impotencia que uno evidencia ante unas situaciones de vulneración que fueron detectadas hace 10 años, y en mi caso hace por lo menos 5 años, que sigan continuando es una situación que uno tiene que hacer algo. Y quiero empezar diciendo que este no es un problema de los niños de Sename o de los niños del sistema de protección, porque potencialmente todos los niños pueden necesitar la protección del Estado. Son todos. El problema de que hemos evidenciado es que cuando esos niños necesitan protección del Estado, finalmente esa protección no existe o es menor. Entonces, finalmente, muchos de los niños que uno puede ver los casos dramáticos, antes que entraran al Sename no eran niños de Sename, sino que finalmente entraron a una vorágine y a un proceso de decisiones muy cuestionables cuando se mira desde otra posición. Ante una vulneración de derechos humanos, en general uno tiene dos caminos, y son dos caminos que uno lo tiene siempre enfrente. Toma una decisión de reforma estructural para la prevención y el cese de las vulneraciones, pero también uno puede hacer una defensa particular de las vulneraciones en específico. Uno debería poder hacer las dos cosas, pero en materia de infancia hemos privilegiado la primera por sobre la segunda. Estamos discutiendo proyectos que avanzan
más o menos los sistemas de protección de la infancia en Chile, más o menos las garantías, más o menos la institucionalidad, pero la defensa particular y la situación concreta en estos 10 años que hemos estado discutiendo desde el informe Geldres son defensas particulares que no han existido. Incluso en materia de situación de la niñez tenemos un problema y creo que acá quisiera recalcarlo, que el problema es la protección, la reserva. A ver, a los niños hay que oírlos, a los niños hay que escucharlos. Y evidentemente se tiene que tomar absolutamente todos los resguardos para prevenir la revictimización o otra situación que en el relato o en la escucha ese niño pueda abrir, revivir o retroceder en su proceso reparatorio. Pero el extremo no puede ser no oírlos, porque finalmente eso es lo que pasa. Con una finalidad extremadamente legítima, que es la protección de los niños, finalmente no los escuchamos. Y acá solamente contarles una historia, o más que nada una vivencia. Cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos empezó la investigación en el año 2016 en materia de observación de Sename, existió mucha oposición y mucha crítica. Y esa crítica y esa oposición giraba en torno a la revictimización de los niños, algo totalmente, repito, totalmente atendible y una obligación. Se ocuparon protocolos internacionales, se trajeron expertos de Uruguay, se habló con Naciones Unidas, finalmente se trajeron a los mejores expertos para que hicieran un protocolo de consulta de niños y niñas que no los revictimizara. Pero aún así hubo oposición, y la principal oposición fue esa, la protección de los niños. Y aún así, con respaldo de doctores internacionales, de organizaciones internacionales, hubo una oposición muy fuerte, y el argumento fue porque nosotros sabemos lo que los niños necesitan, sin escucharlo. Eso eran los actores de la oposición a este informe. Finalmente el informe se hizo, sabemos lo que pasó después, pero en ese informe, en esa investigación, se identificaron más de 200 vulneraciones de derechos. Desde las más graves hasta las más leves, pero igualmente importantes, como la desescolarización, falta de controles médicos o abandono judicial, que es algo bastante importante. Si no se hubiera hecho esa visita, probablemente no hubiera existido protección para 200 casos, no hubiera existido, no se hubiera apurado el cierre del CREAD Playa Ancha y el cierre de los CREAD en general. Si no se hubiera hecho esa visita, Naciones Unidas no hubiera podido hacer su informe, la PDI tampoco hubiera podido hacer su informe, y probablemente los casos penales se hubieran cerrado sin siquiera una audiencia. Esa es la balanza que nosotros tenemos que poner en la investigación de los derechos del niño. Tenemos que protegerlo, pero esa protección no puede ser excusa para la impunidad. Y finalmente, cuando uno ve a un niño, cualquier niño, pero específicamente algunos niños que uno ha tomado conocimiento, ya sea en este caso o personalmente por otros casos que uno puede conocer en otros ámbitos profesionales, el camino del niño entra a una residencia, pero ¿quién revisa las decisiones si las causas son secretas? ¿Quién revisa las decisiones o pone un contrapunto si todos los actores del sistema están involucrados, están coordinados, o simplemente miran para el lado? ¿De quién es la responsabilidad si los mismos jueces entre ellos no se pueden ver las causas? ¿O no existe una coordinación? O sea, lo que quiero decirles es que la protección de los niños finalmente lo que hace es un espacio en blanco, un espacio totalmente gris, fuera de la protección, y eso se evidencia en el caso concreto que no vamos a nombrar, por supuesto, pero es un caso que ha motivado todo esto. Y en ese caso, lo que existe es decisiones contradictorias, decisiones azarosas, decisiones totalmente infundadas. Para un abogado y para un miembro del Poder Judicial el debido proceso es excelente, pero no hay debido proceso en causas de niños. Muchas veces no tienen abogado, muchas veces no se les escucha, muchas veces no se les cita a la audiencia, y algunos ni siquiera saben por qué están institucionalizados. Pero claro, uno dice, es que son muy pequeños, no hay que decirlo. Pero finalmente todo eso es un factor que contribuye a lo que hemos tenido acá. Y finalmente, una de las cosas que nunca se ha abordado, quizá en el informe de la magistrada Geldres hace 10 años atrás, se abordó cuál es el rol de la judicatura de familia. Porque finalmente la judicatura de familia es la que tiene que hacerse cargo. No solamente es un problema administrativo del Sename y del gobierno, o un problema legislativo del Senado o de la Cámara, sino que también un problema de la judicatura de familia. Porque el relato de lo que ha contado la jueza es que acá la judicatura de familia, como defensora de los derechos humanos, falló.
Entonces la pregunta es cómo podemos fortalecer la judicatura de familia para que eso no pase. Cuando un niño entra al sistema de protección, por lo menos los casos que hemos conocido, pero no me cabe duda que si se empiezan a investigar los casos de los niños de cualquier residencia que haya estado institucionalizado más de 5 años, 10 años, vamos a encontrar esto. Pero eso no se puede revisar. Entonces finalmente los niños salen o nos enterramos en las tragedias materiales. La tragedia de la muerte, la tragedia material de la infraestructura, pero la tragedia judicial, la tragedia de la no escucharlo, eso no existe. Los casos de los niños que han fallecido probablemente hayan sido casos que el fallecimiento llevó por errores judiciales o errores administrativos. Y eso no lo podemos conocer. Cuando un niño entra al sistema, entra en un sorteo, básicamente. Y un niño cuando entra al sistema, lo más probable es que termine más vulnerado. Si es que tuvo la mala suerte de caer en programas malos, en profesionales malos o en jueces que miraron para el lado. Yo creo que en esto, más allá de hablar algo concreto, yo creo que se necesita una comisión investigadora. Yo sé que el Senado no la puede instar, pero probablemente más debate sobre esto puede hacer avanzar 1 milímetro esto, y si eso puede ser un niño solamente no vulnerado, yo creo que es un éxito. En cuanto a la medida cautelar lo que protege o lo que busca es poner atención. Ni siquiera la medida cautelar va a innovar jurídicamente la situación de los niños y niñas, sino que simplemente va a decir, hagan el trabajo. El trabajo es que tengan mejores condiciones y que sean escuchados a lo menos. Y esta medida cautelar es tal como la medida cautelar del CREAT Playa Ancha. Y el CREAT Playa Ancha, con iguales problemas, se intervino, se cerró, pero ahí tenemos el plazo a donde los niños están, si están mejor o no. Pero finalmente esa es la estrategia o esa es la petición de la medida cautelar. La medida cautelar no tiene una finalidad solo jurídica, sino que es movilizar al sistema para que tome atención de algo que no está mirando. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Branislav. Defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a continuación, y luego Sí. Fabiana Castro, senadora. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, la verdad es que nosotros como Defensoría de la Niñez no hemos recibido ninguna información formal o copia del requerimiento y de la medida cautelar presentada por la señora Heldrey y el señor Marelich a la comisión. No se nos envió por ellos como requirente, la buscamos en el sistema interamericano y todavía no está cargada en la comisión, razón por la que no conocemos el contenido, así que aprovecharía esta instancia para pedirles que la hicieran llegar, porque de esa manera podemos conocer cuáles son los elementos de juicio que con detalle están integrando en esta petición que se hace a la comisión, de manera tal de poder arbitrar las medidas que, conforme al rol que cumple la Defensoría de la Niñez, pueda hacer en dicha instancia internacional. En lo que dice relación con los aspectos tratados, bueno, la verdad es que se habla en términos generalizados, ¿no es cierto?, por parte de quienes han expuesto, particularmente de la señora Heldrey, y digo señora Heldrey y no magistrado porque entiendo que la presentación es a título individual, como lo ha planteado Branislav, que no es en tanto jueza del segundo tribunal. O no sé si eso no es así, hago la corrección. Efectivamente, acá nosotros como Defensoría de la Niñez hemos realizado una visita, ambas presenciales, por cierto, no por Zoom, al CREAT Pudahuel, tanto la inicial como también la de seguimiento, aprovechando la aplicación, o más bien generando la aplicación del mecanismo de observación y monitoreo que tenemos como Defensoría de la Niñez, que tiene como centro y foco específico la obtención de información de manera directa de parte de niños, niñas y adolescentes a través de la generación de entrevistas con ellos y con ellas, porque lo que nos interesa es precisamente no estar escuchando lo que los adultos que les rodean dicen respecto de su situación, sino que observar a través de lo que ellos mismos y ellas mismas nos pueden contar cuáles son las situaciones que están enfrentando. Tanto en la visita inicial como en la visita de seguimiento se han remitido sendas recomendaciones y peticiones al Servicio Nacional de Menores, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Servicio de Rehabilitación de Drogas, al propio CREAT Pudahuel, al Ministerio de Salud, a fundaciones de la familia, a los propios tribunales de familia, donde se ha requerido intervenciones específicas, a las fiscalías, por supuesto, en lo que dice relación con la comisión de delito, en razón de los manifiestos
nudos que representan y reflejan espacios de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en ese lugar. Ausencia de respuesta de la red de salud, de la red de educación, falencias en las bases de datos y en los registros de información, incertidumbre, particularmente en lo que dice relación con el término del modelo, ¿no es cierto?, de los CREA para pasar a las residencias familiares por parte de los niños, de cuál va a ser la situación que van a enfrentar y también cómo se puede estructurar esta situación de las pérdidas de vínculos eventuales con quienes hasta esa fecha los pueden estar atendiendo. Insuficientes instancias de participación de niños, niñas y adolescentes, la ausencia de representación jurídica en muchos de los casos, deficiencias también manifiestas en lo que tiene que ver con la formación y capacitación del personal responsable del cuidado de los niños, falta de programas de cuidado de equipo, desconocimiento respecto a la gestión institucional, inexistencias de protocolos relevantes en diversos ámbitos sensibles de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, falencias manifiestas en lo que tiene que ver con el abordaje del ocio y la recreación de este grupo de la población, una respuesta insuficiente en lo que dice relación con la preparación de la vida independiente para quienes cumpliendo 18 años de edad deben salir del espacio de cuidado, falta de dotación suficiente, precarias condiciones de seguridad en el recinto, deficiencias en la infraestructura, obstáculos para las visitas de familiares y adultos significativos para los niños, falta en definitiva de un enfoque integral y sistémico también en la elaboración de los planes. Todo lo que ha generado, como le digo, peticiones específicas y muy concretas, que por cierto son responsabilidad, hoy día se encuentra aquí presente la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Menores y me imagino que procurará dar cuenta de cuál ha sido la forma en la que el servicio ha enfrentado las recomendaciones y peticiones que se han formulado, no solo por la Defensoría de la Niñez, sino que también por otros actores, incluidos los tribunales y también instituciones de otra índole. Porque ciertamente de los nudos críticos o de estos espacios de vulneración que se habían reflejado en la primera visita, donde se habían detectado estos 18 que se constituían en situaciones que era necesario modificar, cuando se hace la visita de seguimiento, lo que observamos es que se mantenían al menos 12 de estos nudos, ¿no? Que no habían logrado ser abordados ni superados. Y que además, desde la perspectiva de lo que hemos conocido también en lo que dice relación con las residencias familiares y su instalación, no aseguran desde ninguna perspectiva si es que esta mirada integral de intervención estatal no se comprende como una exigencia y un deber del Estado. Las residencias familiares tampoco van a poder satisfacer el cuidado y la atención y la intervención de vida de estos niños en razón de las dificultades de articulación y de las falencias que existen en esta materia. Yo lamento muchísimo que la Subsecretaría de la Niñez no esté presente, porque tiene un rol ineludible en lo que dice relación con la obligación legal que le asiste de coordinación del intersector de manera de prevenir vulneraciones de niños, niñas y adolescentes, situación que ha motivado, por ejemplo, por parte de la Defensoría de la Niñez, la presentación de recursos de protección en contra de la subsecretaría, que en un caso en particular correspondiente a la residencia de un CREA de Talca, se estableció que efectivamente por la Corte Suprema se habían vulnerado las obligaciones que tenía tanto el Servicio Nacional de Menores como la Subsecretaría de la Niñez en su gestión en relación con esta materia. Entonces, acá se sostiene también, señor presidente, y me parece relevante, habida cuenta de lo que han planteado los requirentes de esta medida cautelar, que los jueces no pueden conocer las causas que se producen de los niños, que la judicatura falló, que son temas que evidentemente se constituyen en la máxima gravedad, considerando que las jueces y juezas son un parámetro ineludible del control y de la supervisión de la protección y el resguardo de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran vinculadas a las causas que les son conocidas. Y desde esa perspectiva, a mí me parece muy necesario conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los planteamientos que se pueden hacer en relación con esta denuncia gravísima que se plantea y que se formula, entiendo también, como sustento de la medida cautelar, que insisto, no hemos podido leer y por lo tanto no puedo desarrollar con plenitud cuáles serían los elementos que desde nuestra perspectiva resultan particularmente necesarios de relevar de esa petición que se ha hecho por quienes están en esta sesión. En ese sentido, señor presidente, yo solo pediría poder conocer este documento. Me imagino que ha sido conocido por la comisión, porque entiendo que esa es la referencia que se ha hecho
previamente, y si se pudiera ser remitida desde la comisión a nosotros como Defensoría de la Niñez para conocer su contenido y desde ese punto de vista ver o verificar de qué forma podemos abordar aquello y entregar elementos de juicio suficientes a la Comisión Interamericana una vez que conozca de esta petición. Lo agradeceríamos enormemente en razón de la trascendencia que tiene, que lo que se denuncie pueda ser debidamente conocido y con la profundidad y el rigor que ameritan las denuncias pueda implicar cambios que, si me permite, señor presidente, a mí me parece que tienen que producirse indefectiblemente a nivel interno de manera rápida y oportuna, porque conociendo las demoras del sistema interamericano, obviamente aquello puede gatillar, en definitiva, tampoco cambios muy inmediatos en la vida de aquellos niños involucrados en la situación. Así que creo que en paralelo, independiente de la importancia que tiene la petición de una medida cautelar al sistema interamericano, hay que, o más bien los organismos responsables, uno de los cuales es indiscutiblemente el Servicio Nacional de Menores, pero también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de la Niñez y todos los órganos que tienen obligaciones legales establecidas en relación con la protección de niños, niñas y adolescentes deben ejecutar acciones inmediatas en relación con esta materia. Eso es lo que podría decir, señor presidente. Por supuesto, todo lo que dice relación con el trabajo del mecanismo de observación y seguimiento está disponible para la comisión de ser necesario, está disponible también en nuestra página web con los datos sensibles tachados y también con cualquier dato que permita la identificación de un niño tachado, porque eso es un elemento esencial que no tiene que ver con el secreto, no tiene que ver con que la ciudadanía no sepa que niños, niñas y adolescentes viven situaciones de vulneración bajo el cuidado del Estado, muy por el contrario, sino que tiene que ver con la obligatoriedad que todos quienes estamos en esta audiencia hoy día tenemos de brindar protección a la dignidad, la intimidad y la honra de aquellos niños por mandato dispuesto expresamente por la propia Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 16. Eso, señor presidente, muchas gracias. Bien, muchas gracias, defensora. Desde la comisión, por lo menos la información que nos ha llegado, se podría remitir oficialmente desde la Comisión de Infancia del Senado, tanto a la defensora, a la subsecretaria, que hoy día no asistió, y también al Sename, ciertamente. Se puede enviar la información que tenemos disponible. A continuación, Sí, señor presidente. ¿Cómo? Que agradezco mucho eso. Bien, gracias. A continuación le ofrezco la palabra a Fabiana Castro, entiendo, es directora subrogante del Sename, ¿no? Buenos días, señor presidente. Aprovecho de saludar a todos los presentes. Primero confirmar si me están escuchando bien, a propósito de que tengo que estar con mascarilla porque me acompañan algunas personas aquí en la oficina. ¿Me escuchan bien? Hay como un, de fondo, hay como, se escucha, sí, no sé si hay, claro, no sé si es que hay dos equipos conectados. No, no tengo dos equipos conectados. ¿Será que la defensora se quedó con el micrófono abierto? No. ¿Hay un canal con micrófono abierto, defensora? Hay uno abierto que dice no, defensora lo pagué. de la niñez. Ah, a ver. El otro. Y está el del secretario también, pero... De repente esos canales abiertos hacen que se acople. ¿Me escuchan mejor? ¿Ahí? Sí, ¿sí? Por lo menos se entiende, sí. Es importante que se me entienda, así que agradezco que podamos corroborar esto del audio en esta nueva forma de reunirnos, ¿no? Saludarlo entonces, señor presidente, a todos los presentes. Contarles que estoy en calidad de directora subrogante del Servicio Nacional de Menores. La directora Rosario Martínez actualmente estamos haciendo uso de su periodo de postnatal. Y como tal, me ha tocado reemplazarla en los últimos meses y, por supuesto, hacerme cargo y responsable no solo de instancias como esta, sino que, por supuesto, que de la implementación y de todo lo que tenga que ver con el trabajo del servicio a nivel nacional. Partir también agradeciendo a la misma defensora, nosotros
Patricia Muñoz, ¿no es cierto?, a propósito de también sus informes y las distintas observaciones que se nos ha hecho de su parte y también de otros actores relevantes, por supuesto, en materia de infancia, que además de nuestra propia información y nuestra propia capacidad, ¿no es cierto?, de insumarnos de la situación actual de los niños y niñas, queremos compartir un diagnóstico que yo voy a pasar a detallar, por supuesto, pero que no quería dejar pasar el hecho de que se nos haga también desde esa contribución, ¿no es cierto?, desde las distintas esferas que participan, ¿no?, de este trabajo que se hace con los niños y niñas y adolescentes. Agradezco también, presidente, que nos pueda hacer llegar el informe. Nosotros tampoco lo tenemos, no hemos podido leer su detalle. Solo contamos con un oficio que fue enviado al ministro de la Raíz, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y con ese oficio pudimos hacernos una idea, ¿no es cierto?, de la situación levantada por la empresa Geldres, sin perjuicio de que para esta comisión pudimos hacer una síntesis y un levantamiento de todo lo que corresponde a la situación actual del CREA Pudahuel, así como también de algunas otras materias más generales, a las cuales también voy a hacer referencia a propósito de que son materias de esta situación, ¿no es cierto?, que nos tiene en esta comisión. Como tal, en esta presentación voy a partir hablando de la situación actual del CREA Pudahuel. Me voy a referir someramente, sin mayor detalle, a propósito de lo que también decía la defensora al inicio respecto de dos jóvenes que están indicadas al menos en el oficio que nosotros recibimos. Y luego también respecto de el contexto más general del proceso de reconversión de estos centros de estos centros residenciales, que están siendo indicados a través del CREA Pudahuel, y también respecto de las acciones que estamos haciendo desde antes, incluso a propósito de esta materia señalada. Y por último, también voy a hacer referencia a los puntos que se han señalado por parte de la defensora de la niñez en sus oficios enviados a propósito de la constatación que ella ha hecho de falencias, puntos de mejora que efectivamente tenemos, y en eso no hubo en el hacer de cargo, ¿no es cierto?, en el centro de Pudahuel. Dicho eso, voy a partir comentándoles entonces de la situación actual del CREA. Como tal, CREA, como muchas situaciones acá en Sename, es una sigla. Voy a partir diciendo entonces que por CREA entendemos que es un centro, ¿no es cierto?, de reparación especializada, administración directa. Eso quiere decir que nosotros como servicio tenemos la total responsabilidad respecto del funcionamiento de ese centro. Está alojado en la región del Centro Nacional de Menores y corresponde a una área de cuidado alternativo residencial que funciona en la comuna de Pudahuel, de ahí su nombre. Este centro está activo desde el año 2009, previamente funcionaba como un centro de tránsito y diagnóstico. En este centro, sí, vamos a darle acogida a niños, niñas y adolescentes entre 12 años y 17 años 11 meses, chilenos o extranjeros, que residen en nuestro país, que se presenten situaciones de vulneración de derechos calificadas como de alta complejidad, a propósito de evidencias que han tenido en esferas que producen daño o riesgo, ¿no es cierto?, de daño físico y psicológico, y que en su mayoría son derivados de manera, o sea, todos derivados por tribunal de familia y de manera directa al CREA en su mayoría. Actualmente el centro efectivamente está dirigido por Alfredo Rodríguez, que se encuentra en licencia médica, su referido, y actúa como directora subrogante María Jesús Mabel. Respecto de las atenciones, actualmente, el 28 de julio para ser preciso, la vigencia de los niños vigentes eran 120. Ellos se organizan en 4 casas, 2 femeninas y 2 masculinas. Respecto de la dotación, que también ha sido un tema levantado, les puedo informar que el 30 de julio la nómina era de 139 funcionarios en distintos escalafones. Efectivamente, y esto lo hemos conversado con distintos actores,
la situación actual del Sename y del Servicio Nacional de Menores en general, y no es ajena a la situación del equidad en particular, ha tenido un golpe fuerte respecto de la pandemia. Es muy difícil para nosotros como servicio que atendemos directamente a niños y niñas la situación asociada a condiciones de riesgo. Y, como les decía, Huawei no ha sido ajeno, toda vez que de la dotación que cuenta el centro, el 30% de ella se encuentra fuera, ya sea por riesgo de COVID o por licencias médicas. Y en su mayoría, de hecho, son por situaciones de riesgo social. El 60% de los funcionarios que se encuentran fuera del centro hoy día están acogidos a trabajo remoto a propósito de estar con una causal de riesgo por crisis sanitaria. Nosotros como Sename tenemos esta situación, la sabemos, la tenemos diagnosticada y hemos hecho lo imposible por tratar de mantener no solamente la dotación de CREAT Huawei, sino que la dotación de distintos centros residenciales, tanto de la línea de protección como de justicia juvenil. Pero nos hemos encontrado que efectivamente las necesidades son más que los recursos y disponemos de algunos funcionarios que son llamados cuidadores rotativos de emergencia en contexto sanitario, de los cuales 16 están actualmente en ese centro de Huawei. Dicho eso, respecto de las supervisiones que hemos podido realizar este año como servicio, hemos realizado 7 supervisiones en el año que han arrojado aspectos positivos y aspectos de mejora. Frente a los hechos que se han señalado y todos aquellos que constituyan algún nivel de vulneración de derechos constitutivos de delito, donde se tenga alguna información que de eso dé cuenta, se han realizado oportunamente todas las denuncias a quienes les corresponde, tanto el Ministerio Público como Carabineros, la Policía de Investigación. Y además hemos ido identificando otras brechas de las cuales no hemos podido hacer cargo progresivamente. Fundamentalmente respecto de aspectos técnicos y administrativos y de funcionarios y de recursos humanos, que ya mencioné. Y también respecto de aspectos de conservación de espacio e infraestructura. Recientemente, de hecho, yo recibí como directora nacional subrogante un informe muy detallado de las condiciones que actualmente tienen estos niños y niñas que instruía la dirección nacional respecto de las acciones que tienen que tomar a la brevedad. Un tema que se levanta y que es relevante también respecto de lo que conocemos del informe, pero más allá respecto de lo que conocemos por el informe, sino de lo que sabemos a propósito de la situación de los niños y niñas, es las salidas sin autorización o sin retorno. Para todas ellas, nosotros como servicio tenemos un protocolo que contempla distintas acciones de coordinación y de aviso a los tribunales de familia. Y hemos podido corroborar que para todas aquellas salidas sin autorización o sin retorno se han activado dichos protocolos. Sin duda, este es un tema que no solamente afecta a los niños y niñas de CREAT Huawei, sino que afecta a muchos niños de las residencias de vida familiar o de los centros actuales CREAT del servicio. Y nosotros como Dirección Nacional entendemos este fenómeno, ¿no es cierto?, más allá de la particularidad, y como tal lo hemos podido coordinar con Carabineros de Chile, mediante distintos oficios también, el último de ellos hace poco más de un mes, en donde mediante el oficio 1887 de fecha 23 de junio se le comunicó a través de la Dirección Regional al director de Carabineros la situación de 34 niños que estaban en situación de abandono. El oficio fue debidamente contestado por Carabineros el día 5 de julio y por lo tanto hemos hecho todas las coordinaciones que se han podido en las esferas que corresponden para poder dar cuenta del paradero de estos niños que actualmente están en esa situación y que son parte, ¿no es cierto?, de los niños vigentes en el CREAT de Huawei. Otro de los puntos que entendemos ha sido levantado y que por supuesto compartimos desde el punto de vista de la preocupación que genera son las circulares que se originan a propósito de alguna vulneración que haya ocurrido dentro o fuera del centro y que tenga como sujeto vulnerado a algún niño o niña vigente. Nosotros pudimos hacer una reconstitución de todas aquellas que se han emanado desde el 2019 y por supuesto que pudimos hacer el zoom respecto de aquellas que hoy día son materia, ¿no es cierto?, de esta comisión que tienen que ver con indemnidad sexual. Desde el 2019 a la fecha son 213 circulares que se han levantado
81 de ellas a propósito o contra la integridad sexual de los niños y niñas, 7 de ellas asociadas a la explotación sexual. Además, actualmente hay 14 adolescentes vigentes en el centro que son atendidos por programas especializados en explotación sexual. Todas ellas, y para dar cuenta de esto, ¿no es cierto?, tienen una denuncia en fiscalía y han sido informadas debidamente al tribunal. Si es que se requieren más detalles respecto de eso, por supuesto que lo podemos entregar. Pero en esto de detenerme, a propósito de lo que partí diciendo también, señor presidente, de que nosotros como servicio somos muy conscientes de la situación actual de los centros creados. No solamente somos muy conscientes respecto del diagnóstico, hemos sido informados, como les decía, por distintos actores. Y nosotros también, en las distintas esferas, ¿no es cierto?, y a partir de los distintos trabajos que hemos podido ir haciendo. Y no solamente a propósito de esta situación en particular, sino de años de trabajo en esta materia. Yo vengo a representar acá una institucionalidad, pero hay otras muchas institucionalidades públicas y privadas que se han hecho parte de este diagnóstico, y que no debemos decir que este es un modelo que efectivamente está obsoleto. Modelos masivos, ¿no es cierto?, en donde estos niños y niñas tienen que compartir casa con muchos otros niños y niñas, todos ellos han tenido historias de vulneración gravísimas, y como tal ameritan, ¿no es cierto?, un estándar muy distinto, un estándar a escala humana, a escala familiar, que además considere la debida reinserción a la comunidad. Nosotros como Servicio Nacional de Menores nos hacemos por supuesto cargo y nos hacemos por supuesto parte, pero trabajamos también colaborativamente, como le decía, con el mundo privado, a través de la academia, con municipalidades, porque confiamos y creemos en que de este modelo que está diagnosticado como un modelo obsoleto, tenemos mucho que hacer para avanzar. Y en este sentido me quiero referir, señor presidente, a la transformación del modelo europeo, al modelo de residencia de vida familiar. Además de esto, que es una parte de la transformación y que además tiene que ver con el acuerdo con la infancia, ¿no es cierto?, que se materializó hace unos años atrás, hemos podido ir haciendo otras acciones y otras líneas complementarias a la reconversión que apuntan al fortalecimiento de la vida en familia. ¿Sí? Hemos podido aumentar cobertura y financiamiento a un programa complementario, ¿no es cierto?, de familia de acogida especializada, ¿vale? Hemos podido focalizar, además, en regiones, el aumento de plazas y el aumento de recursos, metropolitana y Santander. Hemos podido en estas regiones implementar, además, un modelo adicional de familia de acogida especializada mediante la captación de familias, cualquier familia, nosotros acá incluidos, podríamos ser parte, ¿no es cierto?, no solamente conocedores del problema, sino que parte de la solución al acoger un niño en situación de cuidado alternativo. Y eso es algo que estamos intentando fortalecer e implementar de manera muy fuerte, porque creemos y confiamos que lo mejor que puede tener como cuidado alternativo un niño es específicamente y especialmente una familia que quiera acogerlo por el tiempo que dure esta necesidad. Además, adicionalmente, se está trabajando en un modelo PAE complementario de tipo 24/7, de emergencia, que apunte a los niños de menor edad, porque sabemos que el paso por una residencia es negativo, pero lamentablemente para algunos casos no lo podemos evitar a día de hoy. Lo que buscamos en adelante es poder evitarlo mediante estas familias, ¿no es cierto?, externas, que estén preparadas, debidamente preparadas para acoger a los niños pequeñitos, a los niños más pequeñitos de hecho, y que puedan acompañarnos durante el proceso previo a su adopción o a su retorno, ¿no es cierto?, a su familia de origen. Estos programas que yo les estoy explicando son complementarios a el diseño nuevo de política pública asociada a centros residenciales y que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, modelo de residencia de vida familiar. Nosotros actualmente como servicio aún tenemos 4 de estos centros masivos que estamos activamente trabajando, ¿no es cierto?, para reconvertir el modelo de residencia familiar. Sin embargo, tenemos un proceso que partió hoy, tenemos un proceso que partió en el año 2018.
En el marco entonces de este proceso de transformación del sistema de cuidados alternativos y de cierre de los CREA, hemos podido cerrar Playa Ancha, en la región de Valparaíso, Arica, ¿no es cierto?, en la región de Parinacota, Nuevo Amanecer en la región de Biobío y Granadino en la región metropolitana. Todo esto a través de la implementación de 16 residencias familiares y una residencia de alta especialidad para niños y niñas que tienen necesidades especiales. Como tal, por tanto, nosotros hemos venido trabajando en este proceso de reconversión y hemos trabajado desde el 2018 a la fecha de ello. Y como verán, con un alto volumen, ¿no es cierto?, de nuevas residencias familiares. Esa es la prueba más empírica, más práctica, ¿no es cierto?, de que este modelo apunta a vidas, a modelos de vida familiares, en donde los niños no conviven con más de 15 otros niños, con un estándar además de funcionarios que permite una atención especializada, centrada en sus recursos, pero también en sus necesidades, con el tratamiento lo más ajustado a ellos. Respecto de los que quedan por cerrar, son 4. Tenemos a Capullo, en la 8ª región, que va a ser reconvertido en 2 residencias familiares. Entre Silos, en la región de Maule, que va a ser reconvertido en 3 residencias familiares. Alborada, en la región de la Araucanía, que va a ser reconvertido en 2 residencias familiares. Y Pudahuel, en la región metropolitana, que va a ser reconvertido en 8 residencias familiares. 2 de las cuales ya fueron abiertas entre los años 2019 y 2020, y 6 que quedan por abrir. Por lo tanto, nosotros nos encontramos activamente, como les decía, trabajando con un equipo dedicado especialmente a esta función de reconversión de estos centros masivos que sabemos obsoletos, que entendemos en su multiplicidad de factores, ¿no es cierto?, de riesgo para los niños, y activamente, por tanto, trabajando en darle cierre y solución a la situación de estos niños y niñas. Les puedo dar detalles después, señor presidente, si usted quiere conocer o alguien de la comisión quiera conocer el estado de avance de las obras de habilitación, así como para la inducción de los equipos y los ingresos o aperturas de estas residencias. Me quiero hacer cargo inmediatamente de la pregunta o el comentario que tenía la defensora respecto de la incertidumbre que esto genera, por supuesto, en los niños y niñas, también en el funcionario. Y a propósito de que ya nos estamos acercando a la fecha de la apertura de la tercera residencia, ¿no?, que reconvierte Crea Pudahuel, la directora regional, Carla Leal, ya se acercó ya fue, ¿no es cierto?, con un motivo específico de y a través de un video ya iniciamos el trabajo de darles a conocer a estos niños y niñas el proceso de cierre definitivo del lugar que los va a albergar. De este modelo CREA, de este modelo obsoleto CREA, del cual nosotros tenemos compartimos totalmente el diagnóstico, ¿no?, ¿verdad?, y hemos hecho esfuerzos significativos para poder transformar estos modelos de residencia y vida familiar. Ya tenemos alguna información respecto de cómo ha funcionado en otras regiones, respecto de otros CREA anteriores, que nos hacen pensar y nos hacen aventurar de que efectivamente vamos por la línea correcta. Toda vez de que la gran mayoría de los niños y niñas que actualmente han estado en un modelo de residencia familiar tienen resultados positivos o muy por sobre, ¿no es cierto?, lo que podrían haber tenido los niños que están recibiendo en el modelo antiguo que sabemos obsoleto. Desde el punto de vista de la participación, que es una esfera de preocupación de muchos actores, dado que el 100% de las necesidades familiares tienen espacios de participación de estos niños y niñas, en una residencia hace un poquito, en donde la directora de esa residencia me mostraba el lugar en donde hacía la experiencia de participación, me contaba la metodología que los niños y niñas habían decidido tener para generar estos espacios de participación, y esto es algo que se da, por tanto, también en las otras residencias familiares. Respecto de las ausencias, bajan significativamente en modelos de residencia familiar y los periodos de ausencia son mucho menores. También respecto de los egresos, en donde el mayor porcentaje de egresos son porcentajes de egresos en la reunificación de los niños y jóvenes con sus familias de origen o a propósito de una vida ya independiente, ¿no es cierto?, con el poderío claro. El 36%
egresado, ya sea a algún organismo colaborador, el modelo de vida de residencia, o lamentablemente en situación de abandono. Sin perjuicio de ello, los cifras más relevantes y más robustas están del lado de las consecuencias positivas y los resultados positivos de los niños y niñas que están, ¿no es cierto?, siendo egresados a propósito de haber estado bajo la residencia, ¿no es cierto?, de este modelo de residencia de vida familiar. Esto respecto de la situación de CREA Pudahuel en particular y respecto del modelo de reconversión de vida familiar que viene a dar cierre entonces a este modelo que entendemos y insisto está obsoleto y que tiene efectivamente consecuencias negativas en la vida del niño y niña. Respecto de las niñas, solamente quiero puntualizar a propósito de que no puedo compartir por esta vía detalles específicos de los casos, pero si quisiera, señor presidente, se lo podemos hacer llegar si ustedes se refinan, de que son dos niñas de 16 y 17 años que efectivamente han tenido múltiples vulneraciones de derechos a lo largo de su vida, desde que son lactantes, y que han hecho distintas entradas y salidas, ¿no es cierto?, de distintos centros de proteccionales, en la oferta ambulatoria como en la oferta también del servicio de administración directa y de organismos colaboradores en residencias. Actualmente una de ellas está en el centro de Pudahuel. Estamos haciendo todas las acciones tendientes a mantenerla en este centro, a acogerla, apoyarla y generar las instancias de coordinación con los distintos actores del distintos sectores que son relevantes para su tratamiento. Y respecto de otra de ellas, actualmente conocemos su paradero, pero no es en el centro de Pudahuel. Para ambas y respecto de todos los antecedentes que manejamos, que son constitutivos de delito, se ha hecho la debida denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía cuenta con la información que es relevante para efectos de poder continuar con la persecución penal. Por último, me quiero referir al trabajo intersectorial que hemos venido haciendo como servicio, y no solamente como servicio, sino que también como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con distintos actores que, insisto, son relevantes para el abordaje de esta problemática. Y por intermedio del señor ministro o del señor subsecretario, vamos a poder hacer seguimiento con otros actores, como por ejemplo el Ministerio Público, respecto de las circulares que se han emitido, que identifican situaciones de vulneración de derechos que deben ser debidamente perseguidas y esperamos debidamente sancionadas por la justicia. También tenemos un convenio recientemente firmado por el señor ministro y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, específicamente sobre explotación sexual comercial de niños y niñas, que ya se ha activado 2 veces, y para efectos de estas denuncias también lo vamos a hacer. Además, existe el tercer marco para la acción respecto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes para mejorar la política pública en esta materia. Y también existe una comisión específica de niños, niñas y adolescentes extraviados que se pilotea en 3 regiones. Como tal, solamente para sintetizar y cerrar, nosotros como servicio, no solo como servicio, sino que también como ministerio, entendemos el problema, somos parte y responsables, por supuesto. Hemos hecho distintas acciones desde el intersector en lo general, desde el modelo de centros residenciales en particular, y que por supuesto han contemplado acciones específicas para niños y niñas del centro de Pudahuel. Pero también sabemos que esto es una materia, tal como lo han dicho en otras intervenciones, que no solamente afecta a este servicio, o digamos otorga responsabilidad a este servicio, sino que también nos hacemos cargo de que este es un cambio sectorial y como tal hemos sido muy activos en convocar a los distintos actores que son relevantes para darle respuesta a estos niños y niñas que lamentablemente han tenido historias de vida de larga data, de vulneraciones que francamente son de las peores que uno pudiese y que nos tienen no solamente preocupados, sino que ocupados en acciones concretas para dar término a ese modelo, para reconvertir en un modelo que sabemos que está teniendo evidencia de resultado. Y en particular respecto de las situaciones de explotación sexual, hemos hecho las denuncias,
estamos activando un convenio, ¿no es cierto?, que ya está disponible para darle celeridad y contribuir en la entrega de información. Sabemos que todo esfuerzo es insuficiente cuando hablamos de este nivel de daño y este nivel de perjuicio para los niños y niñas, pero confiamos que instancias como esta también son necesarias y eventualmente esperamos puedan ser contribuciones, ¿no es cierto?, positivas para abordar estos problemas, no solamente abordarlos, sino que también solucionarlos. Le agradezco, presidente, ¿no es cierto?, la oportunidad y yo disponible por si hubiesen preguntas que tuviera. Muy bien, muchas gracias, Fabiana. Lo que sí le quería pedir también, como no se escuchaba del todo bien el audio, si nos pudiera enviar por escrito una síntesis, digamos, de la presentación. Ahí tenía varias de las cosas que han hecho o tienen por hacer. De hecho, no me quedó claro el plan de cierre respecto al CREAT de Pudahuel. Vi que hay en otras regiones, pero propiamente tal del CREAT de Pudahuel. Ningún problema, presidente, me parece de hecho una oportunidad de que nosotros como servicio le podamos contar a la comisión el nivel de avance en el que estamos, solamente para hacerme cargo de la parte que no se me escuchó bien, contarles que respecto del CREAT Pudahuel en particular, desde el año 2018 hemos ido abriendo residencias de vida familiar. 2 de ellas ya están actualmente funcionando, quedan 6 por abrir, y eso se va a dar, las primeras de esas 6 se van a dar inicio con la capacitación de los funcionarios que van a trabajar en esas residencias en el mes de agosto, y las residencias en sí mismas y el traslado de los niños se va a producir en el mes de septiembre. Son 6 residencias de vida familiar las que se requieren para reconvertir el actual CREAT de Pudahuel, y por supuesto que le vamos a dar todos los detalles, y insisto en la oportunidad que eso para nosotros, digamos, suscita, toda vez de que es algo que a nosotros nos merece toda, digamos, de todo trabajo, y que estamos en el fondo muy contentos también de poder compartir. Bien, muchas gracias, Fabiana. Voy a abrir brevemente las palabras, preguntas. Tenemos unos 10 minutos aproximadamente que nos quedan de comisión, pero si les parece, tomar el acuerdo también de oficiar a la subsecretaria de la Niñez, que no pudo venir hoy día, tampoco envió a nadie en su reemplazo, para que dé cuenta, ¿no?, un oficio por escrito, sobre las gestiones de coordinación en su rol que le corresponden, que estaría realizando también en estas materias. Si les parece ese Yo estoy de acuerdo. acuerdo, presidente. Presidente, procede declarada abierta la sesión. Sí, no habíamos cumplido con, damos la bienvenida a la senadora Loreto Carvajal, que estaba en otra comisión en paralelo, entonces tenemos quórum para sesionar formalmente, como se dice en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión, para que quede constancia que es una sesión formal de la comisión. Y habría acuerdo entonces para ese oficio, y entiendo la senadora Yasna Proboste quería también plantear otro oficio. Bueno, acá está la directora subrogante del Sename, pero entiendo tenía, por lo menos nos había comunicado su asesor legislativo. A continuación de la expresión. Sí. Presidente. Senadora. No, para nosotros creo que los hechos denunciados revisten un carácter de gravedad en que esta comisión tiene que abordar mayores acciones también. Y en eso, compartiendo lo que decía la propia defensora, en que a veces el sistema interamericano es lento, y por lo tanto acá se requiere poder avanzar en medidas prontas de protección y de garantía a quienes se les ha confiado este cuidado que es al Estado. Entonces, creo en esto, presidente, que sería muy importante también que pudiéramos invitar al ministro de Justicia a una próxima reunión. Bien, lo dejamos registrado como para una próxima sesión, seguir profundizando en la materia, sin duda alguna. También nos había, había conversado con la gente del Hogar de Cristo, que querían hacer una presentación del informe que acá fue mencionado también, un informe reciente sobre, particularmente pone la mirada, digamos, en niñas
y adolescentes en residencia en nuestro país. Así que creo que es importante una mirada también sistémica, integral, con un estudio recientemente publicado, y puede haber una oportunidad para aquello. No sé si les parece hacer las preguntas, porque algunas iban dirigidas al Servicio Nacional de Menores, para que pudiera responder en el fondo en esta presentación. Loreto, estás con el audio ahí, de la comisión. Hay un audio abierto. Sí, gracias. Perdón, presidente. Aprovecho a pedir disculpas porque estoy a la par, como les decía, con la Comisión de Economía votando, así que disculpe la interrupción y, por supuesto, la no presencia total en esta sesión. Sí, se entiende. Gracias, senadora. A ver, quiero abrir la palabra sabiendo que no queda mucho tiempo para esta sesión. Podemos ciertamente volver a citar. Nosotros estamos tramitando un proyecto de ley los días jueves, pero podemos tener sesiones extraordinarias para abordar temas que requieren urgencia y también en un rol de... El Senado no tiene este rol de fiscalización como lo tiene la Cámara de Diputados, por ejemplo, para abrir comisiones de investigadores, pero sí podemos facilitar, ayudar la coordinación del sistema, y sobre todo frente a situaciones graves. Sí, presidente. Y luego la defensora, ¿sí? Presidente, yo creo que sería bien importante, atendiendo que nosotros no tenemos estas facultades fiscalizadoras, pero al menos oficiar al Sename para que informe respecto a la situación del CREA de Pudahuel, y que además señale cuántos son los niños y niñas internadas, cuántos ingresos reciben, cuántos egresos, cuántos niños y niñas han fallecido, si es que existen investigaciones penales por hechos ilícitos respecto a las vulneraciones y a la revictimización en el mismo hogar. Bien, ¿habría acuerdo con ese oficio? Sí, perfecto. Le ofrezco la palabra. Presidente, sí, solamente para hacerme cargo de la solicitud de la senadora. Por supuesto, senadora, estamos más que disponibles. De hecho, es para nosotros, como le decía en su momento, una oportunidad de disponibilizar información, la situación actual de CREA Pudahuel, a la cual me hice referencia respecto de los puntos que señala y que sin duda tienen un nivel de detalle mucho mayor, que contamos con ese nivel de detalle y por supuesto ponemos a disposición de la comisión. Bien, muchas gracias, defensora. Gracias, señor presidente. Yo solo me permito sugerir a usted, señor presidente, por su intermedio a la senadora Proboste y la senadora Carvajal, la posibilidad de que se pueda, si es que se va a hacer sesión adicional por este tema, creo que sería pertinente y necesario, más bien imprescindible, habida cuenta del rol que la Comisión de Derechos Humanos del Senado juega, que se pueda solicitar una exposición clara de parte de la directora implementadora del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, cuál es la situación en la cual están ejecutando la puesta en marcha de este servicio, que no olvidemos, señor presidente, empieza el 1 de octubre, ¿no? Nosotros ya hemos, como Defensoría de la Niñez, representado ciertas situaciones que nos parecen graves en términos de la ejecución de esta implementación, particularmente en lo que dice relación con las líneas programáticas de intervención, y el temor justificado desde nuestra perspectiva de reproducir la dinámica que el Servicio Nacional de Menores ha tenido en relación con estos niños, a contar del 1 de octubre, con un solo cambio de nombre, que es lo que yo he sostenido desde que se inició el proyecto de ley, parece no solo peligroso, sino que también muy inminente. Entonces, aprovechando esta disposición que han planteado usted, señor presidente, y las honorables senadoras, me permito sugerir esa invitación. Y como se ha planteado también una denuncia muy contundente y clara respecto del rol de los jueces y juezas en esta materia, también me permito sugerir la invitación al presidente de la excelentísima Corte Suprema, porque si es que estamos teniendo temas en que no se está ejecutando ese control jurisdiccional y por lo tanto la debida supervisión de la situación que viven niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado, me parece que es ineludible
el conocer cuál es la posición y la respuesta que un poder del Estado como el Poder Judicial tiene que dar en este respecto. Entonces, me permito hacer esa sugerencia para el análisis de ustedes como senadores, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Lo tendremos también en cuenta para próximas sesiones e invitados. Branislav o Mónica, no vi, parece que Mónica estaba primero y después Branislav. Sí. Gracias, señor presidente. Un segundito, solamente doy la palabra a Branislav. No puedo dejar de decir que lo que aquí se señala es absolutamente contradictorio. No puedo dejar de señalar que sabemos todo lo que ocurre en el CREA Pudahuel, que lo tenemos claro, que estamos haciendo lo imposible. En la visita a la defensora, malos tratos, inadecuado manejo de situaciones de complejidad, insuficientes protocolos, discriminación de pares, etcétera. Todo lo que hemos hablado, todos lo saben, nosotros oficiamos, yo en lo personal oficié al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, etcétera, ¿no? Todos sabemos lo que ocurre. Todos sabemos, estamos instalando las residencias familiares, pero hoy hay niñas que se fugan de la residencia, son violadas, son secuestradas, las tienen por día secuestradas. Unas se arrancan, logran escapar, llegan en calidad de bulto y los jueces vamos de nuevo a la misma residencia y se vuelven a fugar y las vuelven a violar y son víctimas de un círculo de explotación sexual infantil. De eso estamos hablando acá. Entonces, cuando escucho decir, bueno, entonces, ¿qué podríamos llamar? Mire, hemos hecho comunicaciones con instituciones, hemos aplicado protocolos, hemos mandado oficio, hemos oficiado al Ministerio Público, a la Fiscalía, hemos hecho convenios, mesas interinstitucionales, hemos hecho acciones con el interceptor. Estamos hablando que hoy hay niñas que son gravemente vulneradas en sus derechos y que están con riesgo de vida. Los niños que están con orden de búsqueda y recogimiento, sin ningún control, sin ningún seguimiento de ningún garante, están con riesgo de vida. Y eso es lo que yo quiero decir, porque efectivamente, tal como dice la senadora Anna Proboste, esta es una cautelar para que sabemos que se demora la Corte Inter, pero bueno, ¿cuál es la respuesta actual que va a dar el ministro? ¿Cuál es la respuesta? Van a generar, yo podría... no sé, señalar miles, no tenemos policía especializada, pero voy a hacer un grupo para ir en búsqueda de ellas. ¿Dónde están las pequeñas que están fugadas? Hay 35. O sea, ¿eso va a ser la respuesta, una sesión? ¿O vamos a pedir que venga el ministro de Justicia o que nuevamente nos digan las residencias familiares, que se ha dicho lo que ha funcionado, pero por Dios que hay cosas que no han funcionado en las residencias familiares? Ojalá tomen en consideración la experiencia para no volver a jugar en ensayo y error con los niños. Pero ¿qué vamos a hacer ahora, señor presidente? Esa es mi pregunta. ¿Qué se va a hacer con esos 35 niños fugados y con la pequeña que la violan y la violan y la violan? De eso estamos hablando aquí, no de otra cosa. Y si eso no nos llama la atención, y si eso no nos convoca a tomar acciones, ¿qué cosa? ¿Qué más se tiene que decir en este país para que se tomen las medidas urgentes que son necesarias, señor presidente? De verdad. Entonces, todo el mundo está oficiado, todo el mundo está consciente de lo que ocurre, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. No, señor presidente, no se puede seguir así. Alguien tiene que hacer algo ya, generar que la policía vaya y haga una búsqueda, y cuando los traiga no los puedo llevar al CREA Pudahuel. No, señor, no puedo. Tengo que darle una respuesta oportuna. De eso estamos hablando. Entonces yo a veces me pierdo aquí. Llevo 10 años diciendo estas cosas. Y la verdad es que lo que hay que hacer es buscar una solución para cada uno de esos niños cuando los encontremos. Y primero que todo tendríamos que estarlos buscando. No una sesión, señor presidente, para la próxima semana. Ni llamar al ministro de Justicia, ni a la directora para que nos dé una cátedra de lo que son las nuevas residencias familiares, que por supuesto que las sabemos. Si tenemos los documentos. El papel da para mucho. Pero esto de que hemos hecho todo y sigamos haciendo mientras... Yo no puedo dormir tranquila. Lo lamento, pero no puedo. A sabiendas de que las niñas siguen siendo violadas y abusadas, y son pequeñas, de 14 y 15 años. Entonces yo pido, por favor, que nos tomemos este tema con la responsabilidad que se requiere. De verdad, y se lo digo con toda honestidad, porque pareciera que este país se ha deshumanizado. Yo de verdad no logro entender cómo seguimos
pensando que las niñas son carpetas. No lo son. No lo son. Y de verdad, y lo voy a decir con toda honestidad, si usted me diera a elegir la vida entre que me arranco de ahí, me violan 4 y después me meten y me violan 4, prefiero estar muerta, que vivir esa tortura permanente. Y de eso estamos hablando, no de otra cosa, para que no nos perdamos, porque eso es lo que nos motiva a nosotros a ir a la Comisión Interamericana, porque no hemos tenido respuesta en ninguno de los 3 poderes del Estado, incluyo el mío. Entonces yo les pido por favor que elevemos el nivel de la conversación y de la toma de decisiones a otro lugar. Y se los digo de todo corazón, porque la primera vez que hice este trabajo y vi 6.500 ojos, pasaron 10 años y los niños están destruidos. Niños que entraron por protección simple, hoy están en explotación sexual infantil. Así que a todos los garantes se les exige otra cosa, no un oficio a la Fiscalía. Perdón, señor presidente, eso. Bien, gracias, Mónica. Branislav. Sí, Y después, senadora Loreto. Sí, muy breve. Yo solo quiero decir 2 cosas complementando y respaldando todo lo que dice la magistrada. La publicidad, cuando yo hablo de publicidad, es una cosa. Las causas no pueden ser públicas y nadie ha hablado acá de publicidad. Todos los presentes acá conocemos la Convención de Derechos del Niño y la normativa vigente. Lo que yo hablo es la reserva que no permite ningún control institucional. Estos casos, los casos que motivaron toda esta acción, no llegaron a la puerta de nadie, sino que fue una búsqueda activa de la magistrada. ¿Quién más lo hizo antes, si la información estaba ahí? ¿Alguien más tiene los expedientes para hacer una revisión pormenorizada de cómo se tramita un juicio con infracción a debidas garantías? Si nadie lo ha hecho, tenemos 2 respuestas. O normativamente no se puede, o nadie lo ha hecho pudiendo hacerlo. En cualquiera de las 2 hipótesis tenemos que hacer una solución. Y lo segundo es que esta información existe, y de la mera lectura de decenas de causas asociadas a una sola niña, o niño, o hermanos, o grupos familiares, se evidencia un hilo de negligencia y errores. Y eso no es un problema de recursos, es un problema de preocupación y de diligencia. Porque esto no estamos hablando simplemente de la infraestructura, estamos hablando de decisiones contradictorias, de decisiones con infracción al debido proceso. Esa información existe. Y ese es el problema, asociado también a los recursos. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, Branislav. Senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que reitero mis disculpas, hemos estado a la par y creo que es muy necesario hacerse cargo, por supuesto, lo que dice la magistrada Mónica Geldres. Nosotros vivimos una situación que ha sido sostenida en el tiempo y no hemos sido capaces, hay que hacer una autocrítica muy profunda respecto a cómo hemos reaccionado. A mí me llama poderosamente la atención que, al igual que a ella, que no hemos sido capaces como Estado de ponerle un punto final a este tema. Yo sé que no es algo inmediato, pero que reviste la coordinación y, por supuesto, la mejor acción y gestión coordinada de todos los actores y todos los entes posibles. Hay una situación de urgencia hoy día que estamos conociendo, pero que no es única. Pasa en todas las regiones del país. Una que ha tenido ocasión de estar de cerca en algunos centros y por supuesto mira con mucha frustración lo que está ocurriendo. Pero también de la misma manera yo quisiera, tal vez, si bien usted lo ha mencionado y creo que hay toda la voluntad, que nadie está en otra, sino poder buscar algún tipo de solución, un paralelo a esta situación, de ver cómo como Senado una fórmula que nos permita a lo mejor coordinar a todos los actores en una comisión y generar acciones concretas y pedir cuentas concretas también. Yo entiendo que hay medidas que hoy día las policías debieran estar ejecutando y yo quisiera saber si en definitiva ese diagnóstico y ese actualizado lo tenemos. Yo, para serles franca, me parece muy insólito cómo muchas veces la situación, por ejemplo en regiones, cuando hay personas desaparecidas, no reviste ninguna prioridad para las policías. Me pasó con Carolina Fuentes el caso de un femicidio que era manifiesto conocido en la comuna de Ningüe, en donde tuvimos que recurrir al director general de la PDI para que finalmente mandara los operativos y el personal necesario para la búsqueda. Nos pasa hoy día con Maximiliano Duque en Ñuble también. Lo mismo, la semana pasada tener que llamar al director para que llegara, militares, personal, porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre?
las policías, y aquí me hago cargo de lo que estoy diciendo, termina yendo una pareja al lugar de búsqueda donde está bomberos, están toda la sociedad civil organizada de pura solidaridad en la búsqueda, y al final le dejan el mensaje a la familia que si saben algo los llamen. Y creo que esa situación ya no tiene ninguna posibilidad de seguir ejecutándose de esa forma. Yo quisiera, en este contexto, presidente, si es que nuestras competencias lo permiten, saber en qué está la pedida hoy día respecto a esas 35 personas o más que hoy día nos señala que están fugadas. Quisiera saber si tienen una prioridad respecto a la ejecución de esa gestión y las medidas que se han decretado. Quisiera tener ese conocimiento, no sé si, perdónenme, si a lo mejor esto ya se dijo y se anunció o se dio alguna noticia, pero si no, no sé si nosotros pudiéramos oficiar directamente. Y lo segundo, que en este contexto solicitar también a lo mejor a la Cámara, que me imagino debe estar a lo mejor es lo mismo generando una comisión investigadora, pero a lo mejor hacernos parte, no sé si nosotros no tenemos las facultades, pero sí a lo mejor hacernos parte de aquello, y si no, solicitar que se convoque, pero además solicitarle a usted, presidente, que pudiéramos tener una sesión especial mañana, pasado, el día que usted nos convoque, donde estuvieran los entes y los agentes dando cuenta de qué está pasando con esta situación, por lo menos al Senado, para poder tener un seguimiento y poder generar a lo mejor alguna otra propuesta más conjunta desde los organismos y los entes involucrados, que es súper necesaria y que obviamente a mí me merece total urgencia. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, senadora. Agregamos a las solicitudes también, y yo me voy a comunicar con la gente de la Cámara, pero podemos hacerlo formalmente desde la comisión, sugiriendo, digamos, una comisión investigadora, la comisión de familia ya en la Cámara. No hay una de infancia propiamente tal, pero ahí se podría activar esa solicitud. Sí, estamos pasados en el tiempo, les pido disculpas que nos atrasamos un poco al comenzar y nos alargamos. Vamos a tener más sesiones, también vamos a conversar con la presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste, porque había también la posibilidad de hacer una sesión especial como Senado y adoptar una postura, pero vamos a seguir encima. Les agradezco mucho la presentación, todos los antecedentes que son muy graves y ciertamente esta comisión va a seguir pendiente de ello. Mónica Geldres, bueno, Branislav, que se retiró, también Patricia Muñoz, defensora, Fabiana Castro y senadores secretarios. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias a Gracias, todos. señor presidente, que estén muy bien todos.